Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Hoy vamos a dar continuidad al contenido de nuestra unidad número 3 de las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico. Es importante considerar que en este apartado vamos a hablar un poquito de las técnicas verbales temáticas. Y el test de percepción temática que fue ideado por Murray, es uno de los instrumentos de mayor uso y prestigio del campo de la psicología, que consiste en láminas, los que se le va presentando al sujeto, que vaya hablando de él en forma de cuento o bien contando una historia de él mismo. El TAT y el Rorschach son las únicas pruebas proyectivas de uso primordial para el psicodiagnóstico clínico. En la Universidad de Harvard, en la clínica psicológica, fue donde se dio comienzo a esto con Murray, eh, por la falta de expresión de los pacientes acerca de sus padecimientos, causas, etcétera. También esto fue influenciado por Freud y su análisis de obras de arte y de sus autores. Em, Se utiliza para la investigación teórica, para los estudios transculturales, para la clínica psicológica o psicoterapia. Cabe destacar en esto que una mayor respuesta tenemos en la psicoterapia, una mayor respuesta en el uso de esta técnica encontramos en la psicoterapia. Hay unas ventajas muy importantes que nosotros debemos de considerar. Hay una gran cantidad de material autobiográfico dentro de esto, ¿verdad? Descubre también necesidades, conflictos y sentimientos protegidos por la resistencia o el inconsciente de la persona. Expone la cantidad de las relaciones interpersonales, incluyendo a los padres y figuras significativas. Da una perspectiva profunda de la psicodinámica del sujeto en tiempo breve. Las historias contadas por el sujeto sirven para trabajar autoconocimiento en un proceso de psicoterapia. Para la aplicación, esto consta de 31 láminas. 30 tiene imágenes y 1 es presentado en blanco. Es importante considerar en esto que también se clasifican de esta manera. Existen láminas que son para niños y mujer, algunas láminas. Algunas láminas se utilizan para niños, pero esto es más utilizado para con personas adultas. Entonces, generalmente las láminas que se va a ir presentando al dorso ya tiene sus iniciales a quienes nosotros le tenemos que aplicar. Es decir, a los niños a partir de 4 a 5 años podemos ir presentando estas láminas. Bien, entonces es importante considerar esto. En cada lámina ya tenemos nosotros las iniciales a qué tipo de sujeto vamos a presentar. Si es a persona adulta, niña o niño, varón o mujer. Entonces, también hay las láminas universales, se le denomina a los que se le tiene que aplicar por igual. O sea, esas láminas universales no tienen al dorso no tiene las iniciales, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento. El TAT se caracteriza por su flexibilidad en la aplicación. ¿Por qué dice esto? Porque lo que nosotros damos al paciente y le decimos, bueno, necesito que me cuentes un cuento a través de esto, si va a ser al niño, ¿verdad? O al adulto una historia a través de la imagen que lo ve. Entonces, se le da una flexibilidad para que el paciente pueda ir hablando o relatando lo que ve. Hay unas características muy importantes
de las láminas que hay que considerar también que físicamente las láminas dibujadas en blanco y negro están hechas a mano. Hay unos aspectos también anticuados de los dibujos que muchas veces a nosotros nos hace reír, pero que da para que podamos ir hablando de ello. Los contornos son difuminados, los personajes son ajenos al entorno del examinado. Y estos son los tipos, ¿verdad?, que se presenta. Esto es el de que consta de 31 láminas, esto consta de 10 láminas y esto también, o sea, 11 láminas. Y el blanco que es universal que podemos ir viendo, ¿verdad? Bien. La aplicación de la prueba es importante conocer al examinado, ¿sí? Al paciente. Por eso después de una entrevista, primera entrevista, a través de las dificultades que presenta el paciente, entonces vamos a ir determinando qué tipo de figura podemos utilizar con cada paciente. Se tiene que hacer un buen rapport, tiene que haber una posibilidad del uso de grabador, un grabador, pero lógicamente que sabemos eso que tiene que ser con el consentimiento del paciente o cliente, y si es menor, tiene que ser a través del consentimiento de los padres o encargados o tutores. En la administración es estándar, se aplica en 2 o 3 sesiones, 10 láminas por sesión, máximo una semana entre sesiones. Hay algunas instrucciones también para el examinador que es importante considerar. Deben darse de manera coloquial, o sea, con términos así que nosotros utilizamos en el día a día, cotidiano. No hay fórmulas o consignas especiales que se utilizan en ello. Y es importante no olvidar lo fundamental que es las instrucciones para el examinado, como es narrar una historia de la lámina que se le presenta. La historia es viva, ¿verdad? Debe de ser viva siempre, no muy fantaseada. Y si es fantaseada, atender a esa fantasía. Y la historia debe respetar los 5 minutos. Es importante considerar el tiempo de reacción también en ello, ¿verdad? Si tarda para comentar, o bien también es importante tener en cuenta el contenido latente y el contenido manifiesto. Por eso Freud también influyó en esto. Y debe de ser posterior a la entrevista de indagación, ¿sí? Hay unas variantes que incluye en este test de percepción temática el CAT, que es para niño, que consta de 10 figuras, animales destinados a ser usados con niños de ambos sexos. Y tenemos dos tipos de CAT, tres tipos de CAT. Uno, el CAT H, que es de figura humana, y el CAT propiamente dicho, o CAT A, es de animales. Todos constan de 10 láminas más uno que es en blanco. Y luego tenemos el CAT S que viene diseminado un poco con varios tipos de animales, que fue uno de los primeros que se había presentado, o sea, antes de los otros dos que ya estábamos hablando, que está destinado a emplearse en casos especiales en la indagación de efectos psicológicos en temas específicos. El análisis de las láminas es importante considerar el aspecto formal y el aspecto del contenido. En lo formal, la comprensión de las instrucciones, la cooperación del cliente, la construcción de la historia, si tiene secuencia o no, si hay una coherencia en el relato, los detalles que ellos ponen en las animaciones para ello, el grado de realidad del relato, la falta de una fase de la historia, algunas veces se traban y de repente se olvida, parece, ¿verdad? Entonces, importante eso también considerar, y el lenguaje que utiliza dentro de cada historia. Y en el contenido, las motivaciones y sentimientos del héroe, porque cada lámina tiene un héroe,
las fuerzas del ambiente que ejercen su influencia sobre el héroe, el desarrollo y desenlace de la historia, análisis de los temas, intereses y sentimientos. Bien, las láminas son combinadas. Cada lámina lleva impreso en el dorso un número y algunas, además, una de las letras. El número indica el orden correlativo en que se presentan las láminas, o sea, siempre hay una lámina 1 hasta el último, ¿verdad? O sea, 10 que es del CAD y 11 que es el blanco que ya no tiene su numeración, pero del 30, de lo que es el TAT, que es para adulto más, ¿verdad? Hay algunas láminas que son para niños, sí, pero es más para adultos. Eso tiene 30 láminas más uno que es blanco. Entonces, es importante que nosotros llevemos en cuenta eso, que cada lámina tiene su forma de presentación por numeración y por persona, ya sea niño, sexo, ¿verdad? El sexo también, ¿verdad? El niño o niña, varón, mujer, que es adulto, ¿verdad? Y si hay algunos que se puede presentar en el aspecto perdón, universal, ¿verdad? Que se puede presentar tanto al niño como al adulto. Entonces es importante considerar eso. Y ya tienen sus siglas detrás. Eso que nosotros debemos de ir entendiendo de que se presenta de una manera que indica las iniciales cada lámina al dorso. Hay un ejemplo que me gustaría que ustedes lean un poco para que podamos entender mejor. Y el significado de las láminas. En las distintas situaciones se expresan las láminas, y entonces corresponden al trabajo, por ejemplo, tiene unas determinadas láminas, o sea, en el ámbito laboral. Y cuando hay una dificultad en paterno, filial, también tiene sus láminas, y otras para depresión y suicidio, peligro y miedo, escenas sexuales, escenas de agresión. Entonces, si nosotros tenemos una dificultad que no nos es tan claro, entonces debemos de presentar estas láminas de acuerdo a lo que nosotros percibimos. Entonces las láminas son estas. A través del TAT tenemos la lámina 1, que es universal, que sí o sí podemos aplicar, que indaga un poquitito las altitudes del sujeto hacia el rendimiento de una tarea, una meta, una dificultad, alguna esperanza. Entonces es importante la primera lámina para ello. Luego tenemos la lámina 2, también tiene su significado, importante que nosotros analicemos bien, ¿verdad? Cada uno. Y el TAT tiene 31 láminas, uno en blanco, 30 láminas con figura y uno en blanco, que tenemos que tener en cuenta. Y la lámina 16 dentro del TAT es el blanco, entonces apta para proyectar en la forma más pura el material producido en la lámina. Es de gran importancia y representa tal vez lo que el sujeto inconscientemente se permita fantasear. Importante comparar esto con la lámina 1. O sea, no podemos dejar de presentar las láminas en blanco. Y luego tenemos ya el CAT, que es para niños de 3 a 10 años, donde también cada lámina tiene su evocación, y también es para niño o niña, ¿verdad? Que vemos nosotros en las láminas al dorso. Bien, entonces es importante entender de que cada lámina tiene su significado o lo que nosotros queremos indagar. Y esto es el CAT-H, que es de figura humana, que es para niños de 11 a 14 años. ¿Sí? Importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Y el CAT-S, destinado a emplearse en esos casos especiales,
en la indagación de efectos psicológicos en temas específicos. El material está integrado por 3 planchas, cada una contiene 3 o 4 láminas impresas en piezas independientes que se pueden extraer y responder en la plancha. Es decir, estas láminas, o sea, este grupo de láminas fue lo que primero se difundió, pero después fue avanzando y se quedó en esas 10 láminas del CAT A y el CAT H, que es de figura humana y que es de figura animales. Entonces, importante considerar eso. ¿Ah? Entonces, de ahí nosotros podemos mirar un poquitito. También tenemos una más que es de percepción también, el test de la pata negra que vamos a dar en la próxima clase. Vamos a ir desarrollando un poquitito, ¿verdad? Y hablar un poco sobre ello. Entonces, esto es lo que yo por hoy quería hablar un poco con ustedes y vamos en las clases que vamos a tener. Vamos a ir hablando más, preparen sus preguntas, yo les voy a ir pasando los materiales, el protocolo, el manual en la plataforma para que ustedes vayan leyendo y después elaboren las fichas técnicas de cada uno de los tests, ¿verdad? Y luego vamos a comentar sobre ello y también quiero que se auto apliquen lo que es para adultos y lo que es para niños, si tienen algún niño por ahí a quien le pueda indagar a través de estas láminas. Desde ya les deseo que pasen una linda semana y cuídense. Nos vemos oportunamente lunes, el día lunes, para dar las explicaciones precisas a los que no vamos entendiendo o bien ampliando lo que va a ser nuestro contenido. Hasta pronto.